Jordi Cañas, además de sus obligaciones en Bruselas, ha tenido la delicadeza de pasear por Ceuta y nos tiene que contar cómo están las cosas en Ceuta. Jordi, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Xavier, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué has visto en Ceuta? Pues las cosas están en Ceuta complicadas. Yo, a raíz de la resolución que aprobamos en el Parlamento Europeo, estuve hablando con el presidente de Ceuta, con el señor Vivas. Me invitó a visitar la ciudad y ver en primera mano cuál es la situación. Y la verdad es que la situación en Ceuta está muy lejos de la normalidad. Yo cuando escucho determinados políticos y miembros del gobierno decir que la situación se está normalizando, yo lo que recomiendo es que visiten Ceuta. Visiten Ceuta y vean cuál es la situación. Estuve visitando los centros de acogida, los centros de internamiento en el Tarajal y la situación es muy complicada. Allí mismo, ayer estuve todo el día ayer en Ceuta y ayer por la mañana en la valla, porque no se puede decir frontera de Ceuta, en la valla de Ceuta había una situación de centenares de inmigrantes irregulares queriendo ser entrados en la península por la petición de asilo. Bueno, la situación es muy complicada, sigue habiendo más de 200 niños de la última entrada acogidos en centros de la ciudad. Bueno, muy complicada y creo que es muy importante y te agradezco mucho, Xavier, que me hayas permitido hablar de esta situación, porque desgraciadamente después de los días vividos el 17 y 18 de mayo parece que algunos ya se han olvidado de Ceuta y creo que tenemos que seguir insistiendo en que la situación tal como está es insostenible y que tenemos que hacer todo lo posible para evitar que esta situación vuelva a suceder. Señor Cañas, quiero que veamos juntos, luego lo comentamos, un vídeo que nos ha hecho llegar de lo que usted vio en Ceuta ayer. Lo vemos enseguida. ¿Qué son estas colas? Estamos viendo colas impresionantes. ¿Qué significan? ¿Esto es gente que pretende entrar en Ceuta? No, esto es gente que está, bueno, sí, aquí hay dos elementos importantes. Uno, esta es una gente que entró hace más de un mes y que pidió la situación de asilo, pidió el asilo y que ha pasado el mes, pues poder ingresar en la península. Esto es una situación que sí es anómala, pero lo que es muy importante, yo la verdad es que es el tema de la frontera, ¿no? La situación, yo esto que filmé lo filmé porque son adultos, la situación realmente preocupante es la de los niños, la de los menores. Pero esto es una situación de personas que entraron en la última entrada, la entrada masiva a Ceuta, la facilitada por el gobierno de Marruecos, y que ahora quieren dar el salto a la península, porque el gobierno de Marruecos está incumpliendo aquello que prometió, que es permitir el retorno o la readmisión de las personas que entraron irregularmente en la frontera, ¿no? La situación, de verdad, es dramática, y lo que es dramático es, una vez más, el chantaje de Marruecos. O sea, Marruecos se comprometió a aquellas personas que entran irregularmente retornasen y no lo está haciendo. Después de unos días donde sí que lo hizo, ahora ha vuelto a cerrar el grifo, porque Marruecos decide cuándo abre y cuándo cierra la frontera, y ya veis la situación, y la situación aquí, pero después por las calles de Ceuta, pues la situación es similar, no de la misma magnitud, pero similar. Entonces, la verdad es que es muy preocupante una vez más la pasividad del gobierno de España y la permisividad que tiene a la hora de permitir que Marruecos haga lo que le dé la gana, porque Marruecos ha permitido, sí que es cierto, la entrada de algunas de las personas que entraron, pero es que cada día sigue entrando gente en Ceuta. Y lo que es significativo es que es la frontera. Es que España no tiene frontera en Ceuta. O sea, España no tiene frontera en Ceuta. Yo cuando decían, es que Marruecos abrió la puerta, yo pensaba, bueno, Marruecos abrió la puerta, pero ¿dónde está la frontera? La frontera española no se abrió. Ya es que no hay frontera, y de los dos espigones, cuando baja la marea, ahí se puede pasar andando. Y es increíble. Están hablando de frontera sur, están hablando de frontera europea. Yo creo que es una frontera europea, creo que es una frontera española y europea, pero claro, para eso hay que tener una frontera como tal, y no la hay. ¿Y qué hace el gobierno de España con ese aluvión de peticiones de asilo? Pues eso habría que preguntarle al gobierno de España. La pregunta es: ¿qué hace el gobierno de España que esas personas que hace un mes que entraron no las ha devuelto a Marruecos? Esa es la pregunta que hay que hacer al gobierno de España. ¿Cómo el gobierno de España vuelve a permitir que Marruecos vuelva a reírse en la cara de España? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque lo que hace la ciudad de Ceuta es intentar hacer todo lo posible, pero es que algunos han creído que mientras el tema se queda en Ceuta ya no hay problema. Y Ceuta es una ciudad española. En Ceuta entró casi más del 10% de la población. Y a día de hoy, Ceuta, mira, os voy a dar un dato. En España hay unos 12.000 niños en centros de acogida o menores en centros de acogida. Bien, en Ceuta llegó a haber el 10% de esos menores y ahora mismo hay más de 200. O sea,
Entonces, la pregunta es, ¿España va a seguir permitiendo que Ceuta no tenga los mismos derechos y los ceutinos los mismos derechos que cualquier ciudad española a estar protegida y a tener una frontera y a verse salvaguardado sus intereses? O sea, la pregunta es, ¿hasta cuándo va a permitir el Gobierno de España que Ceuta sea utilizada por Marruecos para chantajear al Gobierno de España? Esa es la pregunta. Y yo creo que tenemos que dar una respuesta muy rápida. Los ciudadanos de Ceuta, los partidos políticos de Ceuta, la mayoría de los partidos, las asociaciones de empresarios, lo que quieren es que una vez Ceuta entre en espacio Schengen, que haya una frontera sur, que haya una frontera de verdad, que se integre en la unión aduanera y que Ceuta sea una ciudad española y europea con los mismos derechos que cualquier otra. Jordi Cañas, un placer enorme que nos hayas contado este approach que has hecho a la situación que viven en Ceuta. Mandamos un abrazo desde aquí a todos los ceutíes. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Xavier. Yo a los ceutíes lo que les quiero decir es que entre todos tenemos que conseguir que se elabore un plan estratégico como prometió el Gobierno, que dé una salida y una esperanza al conjunto de los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, que son ciudadanos españoles y que tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Y te agradezco mucho la oportunidad de explicarlo. Naturalmente, un abrazo. Un fuerte abrazo.